Antes de empezar, digamos, con esta penúltima clase, mañana ya será la última. Y de nuevo, pues mis agradecimientos por haber asistido. Como les venía diciendo, pues es un tema pues que es bastante robusto, eh, bastante cansón, ¿sí? Así a usted le encanta el tema, es bastante pesado, digamos, denso. Definitivamente es un tema que pues en la, y no solamente este tema, ¿no? Cualquier tema en la vida me parece que la práctica afianza los conocimientos que usted ha adquirido. Entonces me parece que la práctica ante todo pues hace que usted, como vuelvo y digo, pues afiance, digamos, consolide los conocimientos. Entonces de todas maneras, mil gracias, digamos, por haber venido. Antes de comenzar, les quería preguntar si ya han coordinado con sus compañeros los municipios de Pasto, Samaniego, entre otros que hay entre 6, 7 y 4 personas, las que están solas, pues eh, eh, digamos, ahí pues no sería para ellos, pero sí para las otras personas que digamos, pues que están más en determinadas ciudades o municipios. Entonces quisiera saber si ya han podido charlarse esas personas, si ya han podido coordinarse y cómo me les ha ido en ese trabajo, qué dificultades han encontrado, si tienen algo para comentar, muchachos. Si no, pues continuamos con la clase. Gracias. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Adrián Mora. ¿Qué le digo, profe? Por mi parte, no me he comunicado con nadie de acá de Pasto hasta ahora. No sé, pues, si lo presente solo o pues si hay algún compañero interesado, podríamos realizarlo. Pero sí he ido adelantando algo respecto a lo que es la densidad poblacional de acá del municipio, nada más eso, profe. Pero sí he estado leyendo algo. No he adelantado más, pero ahí voy. Perfecto, mil gracias, Adrián. Oiga, qué vaina que no haya podido, digamos, coordinarse con los demás compañeros, porque pues, digamos, la información es un poquito robusta y si hay más compañeros, en el caso de Pasto, pues sí sería pertinente, ¿no? Que se pudieran charlar, comunicar, no sé si por el chat se puede. Entonces, sí sería pertinente poder coordinar. De todas maneras, como dice que ya ha avanzado en algo, bueno, perfecto, entonces avance lo que más pueda. ¿Listo? Bueno, a ver. Ay, me dice Carol que no se encuentra en la lista. Entonces, para que por favor también, mi estimado Fernando, me pueda colaborar ahí con la inclusión de esas dos compañeras. Carol Lagos. Listo, entonces mil gracias, hombre. De todas maneras, voy a echar. Sí, por ejemplo, aquí yo tengo Carol Lagos en mi matriz. Sí, aquí está. Carol Lagos de API. Sí, aquí está. ¿Y cuál era la otra compañera? A Catherine Igua. Vamos a mirar a ver. Bueno, ella sí no está. Pero sí, Carol Lagos. Listo, entonces mil gracias ahí por la colaboración, Fernando. Muy amable. Bueno, entonces ninguna otra solicitud. Ninguna Profe, otra. buenas noches. Buenas noches. Profe, yo le hablo del municipio de Consacá. Acá con mis compañeros, pues sí, ya hicimos un grupo de WhatsApp, estamos conectados buscando lo del trabajo, ya solicitamos unos documentos en planeación, en UMATA y en COPSER Galeras, que acá es la entidad que maneja lo del acueducto. Y sí, profe, ya estamos en eso. Uy, qué bien, qué chéverísimo. Vea, buen dato que acabas de dar ahí con el que maneja pues, el tema del acueducto. Entonces, mira, un buen dato. Gracias, listo. Parece bien que vayan Profe, allá. eh, Sí, profe, cuéntame. también, buenas noches, profe. Buenas De noches. parte también de Consacá, también estuve hablando con la ingeniera Adriana y también ya me envió la documentación del proyecto de la PETAR de acá de Consacá
y ya también ya la tenemos para estar, ya la estoy leyendo para afianzar en el proceso. Uy, qué machera, buenísimo, Y listo. también hablé con una persona que hace parte del Consejo Municipal y me dice que el proyecto de la PETAR sí está estipulada para hacer la proyección en este año y hacer la ejecución y ponerla en consideración para aprobación. Ah, no, qué machera este año, no, buenísimo, espectacular, muy bien el dato. Gracias, compañera, muy amable. Gracias, profe. Bueno, compañeros, entonces ayer observábamos, digamos, los campos de infiltración, ¿no? Veíamos cómo más o menos opera un humedal artificial, ¿no? A primera vista, claro, puede ser ahí un poco complejo, digamos, y más cuando uno está familiarizado, claro, puede ser, digamos, un poco complejo el tema, pero observando el video ayer, pues se da cuenta que si se va paso a paso, pues efectivamente, y la práctica definitivamente, pues hace que usted ya se vuelva, digamos, bastante conocedor en estos temas. Y más porque ahí hay un tema, como vieron en el video, hay un tema como de construcción, ¿no? Entonces, fíjese que esta clase de implementación de humedales, pues efectivamente hay que coordinarlo, ¿no? Con diferentes personas, ¿no? Que tengan, digamos, más o menos el conocimiento, que tengan más o menos la experiencia como para que también ayuden a los que están, pues, apenas iniciando el tema, pues, ir conociendo el mismo y ya posteriormente, pues, volverse un poco más especialista en el tema, más conocedor, ¿no? Porque siempre tiene ahí su ciencia de todas maneras. Pero en términos generales no es una cosa complicada. Entonces, para terminar ahí, voy a pasar un último video que ayer no alcanzamos, un video cortico. Entonces, si me permiten, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Gianfranco Moris, soy coordinador de este proyecto. En este momento estamos ya en la etapa de co-construcción del humedal vertical que se está implementando, o que se implementó en el predio Calep. Previo a la co-construcción de este humedal con los participantes se recibió capacitación y talleres sobre caracterización de aguas grises, dimensionamiento y cubicación de humedales depuradores, para luego ya tener la obra ejecutada y posteriormente comprender las mantenciones y operaciones de este tipo de soluciones.
Hola, mi nombre es Juan Eduardo Vera y en esta oportunidad soy el encargado de la construcción del humedal vertical acá en Espacio Carén. Antes de poder poner nuestras plantas en el humedal vertical, es súper importante poder chequear oportunamente todas las conexiones hidráulicas, realizar algunos ensayos de cómo se está comportando el agua, conectar finalmente el agua gris al sifón invertido en este caso, y luego proceder entonces a la postura de las plantas que van a lograr la biodeputación de las aguas usadas. En resumen, nuestras instalaciones constan de un pretratamiento, un tratamiento y un posttratamiento. Para introducirnos, el pretratamiento consta de una cámara desjabonadora, que es la típica cámara desgrasadora que se encuentra en el comercio, pero que en estas instancias la vamos a usar para que solamente reciba jabones. Ya esta cámara está separada de la cámara desgrasadora, de la cual proviene el lavaplatos y se va a otra fosa séptica que en esta instancia no vamos a utilizar junto a las aguas negras. Entonces, de esta cámara desjabonadora de 100 litros, con una tubería de este sanitario 110 milímetros a un desnivel del 3%, vamos a llegar a la fosa séptica. La fosa séptica está calculada para un tiempo de retención hidráulico al menos 24 horas, que todos los sólidos que pueda traer los líquidos procedentes de la cámara desjabonadora van a decantar y se van a depositar en la fosa. Luego de la fosa séptica construimos un sistema de sifón invertido, el cual va a dar los pulsos para el tratamiento del agua en el humedal de flujo vertical subsuperficial a mis espaldas. En este sector entonces es donde realmente va a ocurrir el tratamiento de las aguas usadas, las aguas grises en este caso, ya que aquí se va a oxigenar el agua al pasar por un sustrato de 20 centímetros de gravilla de media pulgada, luego pasará por una arena gruesa, previamente testeada, bajo circunstancias de laboratorio, las cuales van a culminar en un 20% de un nuevo sustrato de gravilla, en la cual se encuentra el sistema de ventilación del humedal vertical que está conectado a la recogida de las aguas. Este sistema, cuyos 4 ventilaciones se pueden ver atrás, recogen todas las aguas del humedal ya oxigenadas y ya biodepuradas por las plantas, y luego se van a una zona donde se le va a realizar un post-tratamiento, el cual consiste básicamente en un sistema de desinfección con cloración, y en esta instancia utilizaremos 2 para luego quitarle el cloro al agua. Finalmente, luego de estas estaciones, las aguas se van a acumular en un estanque para luego hacer uso de ellas. Luego de haber explicado la hidráulica y el flujo del agua en estas instalaciones, vamos ahora a hablar en resumen de lo que es lo constructivo del humedal de flujo vertical. Bien, esta entonces es un cubo de 2,5 por 2,5 por 1,20 m hasta la altura de la madera negra. En esta ocasión, entonces, ya que el terreno tenía bastantes rocas que podían punzar nuestro impermeabilizador, utilizamos hormigón para poder dejar liso y totalmente cuadrado nuestro cubo. En el tema de la impermeabilización, es súper importante, bueno, por estándar danés, se sugiere que sobre 0,5 milímetros de espesor se puede utilizar una geomembrana. En esta oportunidad hemos utilizado un liner de 1 milímetro, el doble de la estándar danés, el cual fue manipulado en la actividad práctica. Luego del predoblado del material, de nuestra geomembrana, procedemos a utilizar nuevamente por estándar danés el geotextil, el cual va a proteger por abajo de la construcción y luego va a proteger el material pétreo ingresado dentro del humedal. De esta manera vamos a prolongar
la vida útil del material, el cual va a impermeabilizar el humedal. En esta oportunidad utilizaremos Juncus procerus, una planta nativa del sector de la costa valdiviana. En esta ocasión estamos rellenando con gravilla y luego vamos a proceder a poner las plantas distribuidas equitativamente en nuestro humedal vertical de flujo superficial. Bueno, además, como si fuera poco el sistema, nuestro humedal tendrá un efecto ornamental y paisajístico, ya que vamos a combinar elementos de madera y la gravilla alrededor del pasillo le dará un toque un poco más armónico. La idea es tener un lugar acogedor y que a la vez sea un sistema más. La característica del humedal flujo vertical subsuperficial es precisamente esa, que el agua no se encuentra en la superficie, visiblemente no la vamos a ver, está bajo la superficie de la gravilla, aproximadamente a unos 10 centímetros están los aspersores de profundidad. Entonces, realmente nunca vamos a ver un ojo de agua en esta agua. Bueno, compañeros, muy interesante definitivamente la presentación allá en esa localidad en Chile. Fíjese que también la topografía es poquito, un poquito, no, diría yo, diferente al video que vimos ayer, ¿no? Fíjese que ayer era más o menos una área llana. Aquí por lo menos se ve que es un poco con ciertos desniveles, un poquitico escarpada, y aún así, mire que se pueden hacer este tipo de sistemas depuradores de aguas negras, de aguas grises. Entonces, muy interesante definitivamente. O sea, que la topografía, pues, al parecer tampoco debería ser en teoría un impedimento. Ahora, habrán espacios geográficos donde definitivamente, pues, no es factible porque la topografía no lo permite. De allí la importancia, ¿no? De más o menos encontrar esos espacios para poder, digamos, implementar estos sistemas, ¿no? Y otra cosa muy importante, ¿no? Mire cómo se impermeabiliza para que efectivamente los suelos no vayan pues digamos, a sufrir un poco los impactos ambientales y que las aguas subterráneas, los acuíferos, digamos, no reciban esa carga contaminante si efectivamente en esa área, pues, se encontrasen acuíferos, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar ese último video respecto a la construcción. El paso a paso, pues no se ve complicado, pero sí es obviamente pertinente trabajar mancomunadamente como se observó en el video. Entonces, digamos que hasta aquí, pues hemos visto lo que son los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el sitio de origen. O sea, soluciones a nivel rural para diferente número de población, para efectivamente diferente número de dotación. Sí, en este caso, pues la dotación se refiere pues al volumen que va a requerir per cápita, digamos, en la región, ¿sí? La dotación per cápita, lo que requiere una persona para digamos, hacer sus actividades y lo que efectivamente uno genera como residuo, porque pues efectivamente el ser humano, pues todos los días de nuestras actividades, pues generamos permanentemente residuos, no solamente residuos sólidos, sino también vertimientos. Entonces, ahí, digamos, concluiríamos este segmento o pues este módulo de los sistemas de tratamiento, fundamentalmente para, digamos, lugares remotos, zonas rurales. Fíjese que los videos que hemos visto a lo largo de este curso de formación han sido en la ruralidad, ¿no? Porque pues
mientras efectivamente se haga toda la prefactibilidad, factibilidad, estudios para hacer la planta de tratamiento, pues mientras tanto, ¿qué? Y además que esto, desafortunadamente, pues en Colombia tenemos ese gran rezago, ¿sí? Yo pues más o menos conozco Colombia, no conozco todo, me gustaría conocerla toda y conocer muchos municipios, pero los pocos que he conocido, pues la gran mayoría carecen de estos sistemas, ¿no? Entonces son soluciones, miren, muy factibles desde lo técnico, desde lo económico. Puede atender diferentes números de población. Fíjense que ayer esos humedales artificiales eran pues mucho más grandes, por ende era una comunidad mayor. Y acá pues efectivamente también se puede implementar estos sistemas a escala, eso es lo bueno, ¿no? Entonces, pues digamos, aquí concluimos. Pasando, digamos, a este tema de manera muy general, ¿sí? Estos sistemas de tratamiento ya a nivel central son las famosas plantas de tratamiento de aguas residuales, donde pues ya es un concepto, pues efectivamente, eh, digamos, más complejo porque va a atender, digamos, ya una población muchísimo más grande, poblaciones de 60.000, de 100.000, de 200.000 habitantes, entonces, incluso en muchas localidades o regiones o lugares en Colombia, incluso hasta 2 y 3 sistemas de tratamiento tienen, digamos, efectivamente, y más en las ciudades, estos sistemas centralizados. Entonces, aquí fundamentalmente vamos a tocar solamente las nociones, porque aquí nos interesaba también eh, apreciar que digamos, que el concepto físico como tal, los procesos físico-químicos y microbiológicos prácticamente en sistemas, en el sitio de origen y en sistemas centralizados son los mismos, solo que a una escala mucho mayor, ¿no? Y efectivamente habrán muchas coincidencias en los procesos, en las etapas, pero de todas maneras también hay unas diferencias y más cuando la población es mayor, ¿no? Entonces, en este caso, pues que aquí tenemos ciudades como Villavicencio, Pasto, Tumaco, Cali, Armenia, Popayán, pues efectivamente e indudablemente es imprescindible que en la construcción, en la implementación, pues se lleven a cabo una serie de estudios. Entre esos eh, es o son digamos, las licencias ambientales, que eso lo hablaremos ya al culminar este curso, que es el día de mañana, ¿no? Porque pues efectivamente los grandes proyectos o proyectos, digamos, cuando uno dice grandes proyectos, mega obras, pues la licencia ambiental entra a participar cuando efectivamente se llevan a cabo estas obras de gran calado, de gran infraestructura. La licencia ambiental principalmente son para proyectos macro, ¿sí? Sin embargo, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, de potabilización de aguas, de manejo de residuos sólidos, como por ejemplo los rellenos sanitarios, estos sistemas requieren, a partir de unas consideraciones técnicas que efectivamente plantea el RAS 2000, que como les he venido diciendo, esa es la carta de navegación definitivamente, aparte obviamente de los documentos normativos y otros aportes técnicos que pueda hacer la academia. Es muy importante, fíjese que para uno implementar un sistema de estos, fíjese que hay que coordinar y hay que hablar con varias entidades del orden nacional, del orden más departamental, etcétera, etcétera. Entonces, ya veremos ya al concluir este curso, pues el día de mañana, el tema, digamos, de el licenciamiento ambiental
Y si yo al implementar un sistema de estos en mi ciudad, si requiero o no levantar unos estudios que me pide esa licencia ambiental, ¿sí? Entonces, es, digamos, como un preámbulo de manera muy general cuando son proyectos, digamos, de gran envergadura. Entonces, ya lo miraremos en su momento. Aquí, digamos, vamos a concluir efectivamente con los sistemas a nivel centralizado. Obviamente que no entraríamos a fondo en este tema porque pues ya terminamos el día de mañana el curso y la idea, el diplomado, perdón, y la idea era efectivamente escalar esta problemática allá en la ruralidad, en las zonas apartadas, digamos, e incluso, digamos, a nivel municipal, pues muchos no tienen estos sistemas, entonces escalarlo, digamos, a la realidad, ¿sí? Y ya, digamos, de las grandes urbes, las grandes ciudades, como en este caso que también está Florencia, Caquetá, por ejemplo, que calculo y me corrige el compañero o compañera allá de Florencia, son más de 100.000 habitantes. Armenia, pues ni se diga. Tumaco lo mismo, Pasto lo mismo, Cali, que participa también acá en este diplomado, pues una ciudad de casi que, ahí sí no me atrevería a dar ese dato, pero por lo menos pasa de unos 2, 3 millones de habitantes. Entonces, digamos que ya escalarlo a esos macroproyectos, pues la idea de este curso efectivamente era tocarlo, pero de manera muy superficial, porque la idea efectivamente era más escalarlo a la problemática actual a nivel municipal, ¿no? Los municipios de quinta y sexta categoría, que son los que pues padecen, aparte de otros municipios, pero digamos que los de quinta y sexta pues padecen, digamos, de esta problemática pues que me parece pues grave y grave porque llevamos mucho tiempo en este tema. Llevamos mucho tiempo tratando de resolver un tema como estos y pues bueno, ojalá que podamos tener, digamos, como un comenzar de nuevo a ver si por fin podemos tener nuestros municipios con los equipamientos básicos, fundamentales, porque esto es algo básico, algo que se necesita sí o sí. Entonces, bueno, sin más preámbulos, efectivamente, tocaremos tangencialmente en los sistemas centralizados, que son, como les digo, básicamente los, los mismos procesos, etapas, solo que con unas, obviamente, diferencias. Entonces, como se ha venido platicando a lo largo de ese diplomado, efectivamente, pues los alcances son que se deben efectivamente establecer unos estudios previos que los hemos visto anteriormente y eso efectivamente en el RAS está ahí discriminado. En las diapositivas anteriores ahí veíamos los estudios previos, ¿sí? Qué condiciones generales, mire, de todas maneras, para ciudades con habitantes de 200.000, 400.000 habitantes, fíjese que pues también necesitan unas condiciones por lo menos generales, ¿sí? Efectivamente, pues todo el diseño arquitectónico, todo el diseño estructural que se requiere. Aquí ya, fíjese que para estos sistemas, como lo ven en la gráfica, pues obviamente se requiere de un equipo interdisciplinario, porque pues necesitamos acá cómo va a ser el diseño de los decantadores, si va a haber un sistema de biodigestores, ¿sí? Si va a haber otro tipo de etapas, digamos, como los tratamientos terciarios, digamos, con una serie de diversas lagunas, las oxidativas, las facultativas. Entonces, pues todos esos parámetros de diseño sí ya es un tema más a profundidad y pues efectivamente aquí pues el alcance es efectivamente, para llegar a ese alcance debo tener estas consideraciones, ¿sí? ¿Qué aspectos de operación? ¿Cómo va a ser el mantenimiento, ¿sí?, de esta planta? Porque las plantas de tratamiento,
como ya más o menos conocen, vienen por etapas, ¿no? Entonces, las etapas efectivamente debe tener un manual, no solamente de operación, sino un manual de mantenimiento. Entonces, todos estos parámetros, pues efectivamente, y más los que están, digamos, contemplados en el RAS, pues hay que tener en cuenta ya para estos sistemas un poco más a gran escala, porque pues ya 300.000, 400.000 habitantes es una población considerable sin meternos en las grandes ciudades, grandes urbes, súper contaminadas como Bogotá, como Medellín, como Cali, pues sin ir hasta allá, porque pues aquí haciendo un paréntesis que conozco la planta del salitre, la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre de aquí Bogotá, ubicada en el occidente de Bogotá, esa planta, imaginen, esa planta se empezó por allá en el 2000 a construirse. Y aún hoy en día están, digamos, construyendo otras etapas. Entonces, imagínense, para una ciudad, 20 años demorarse haciendo un proyecto de esos, pues cómo era para otras ciudades, ¿no? Donde el presupuesto digamos, escaso. Entonces, y efectivamente, como ya hemos repasado, el alcance está a los 4 niveles de complejidad. Bueno, generalidades, hemos ya hablado de este tipo de aspectos, ¿sí? Aquí también, fíjese que a una escala menor, usted necesita unas generalidades, ¿sí? Pero ya es una escala mayor, necesita también hacer esas generalidades, pero ahondar un poco más en los temas. Entonces, efectivamente, como lo dice, digamos, la diapositiva, hay casos en donde, debido a la magnitud de las aguas, pues se deben, digamos, utilizar sistemas de mayor capacidad. Tendremos que ampliar, efectivamente, en un futuro, porque pues por eso se hace el cálculo y la proyección de la población, precisamente para eso, porque yo tengo que pensar este proyecto y más una planta de tratamiento que tiene una vida útil entre más o menos 25 y 30 años. Desde allí la importancia de hacer una proyección, ¿no? Que también el RAS le establece cómo debe ser la proyección poblacional, ¿sí? Que es con métodos matemáticos, método aritmético, método geométrico, método exponencial. Cada método mide unas variables y con base en eso, pues, se escogerá cuál es el más adecuado para hacer la proyección. Entonces, efectivamente, pues acá se debe efectivamente observar que como como yo tengo que proyectar, ¿sí? Tengo que proyectar la población, pues efectivamente el consumo pues va a aumentar, es más o menos directamente proporcional. Digo más o menos porque pues si la población crece en un nivel, digamos, exponencial, pues asimismo también, digamos, los consumos se incrementarán, ¿no? Y efectivamente los vertimientos de igual manera. Entonces, por lo tanto, pues hay que hacer esa proyección frente a las instalaciones, ¿no? Cuando, digamos, en el sitio no se tiene, digamos, un sistema que maneje un buen volumen de agua. Listo. Entonces, esta información general, fíjese que también lo hemos tocado a nivel en el sitio de origen, ¿sí? Permítame un momentico, por favor, un minutico, voy a aquí hacer una desconexión acá. Gracias, un momento, por favor. Bueno, entonces, como venía comentándoles, fíjese que la información a escala es la misma información, solo que pues ya para estos sistemas pues habrá que entrar más en detalles. Pero fíjese que ahí también se debe calcular población a servir, la calidad y la cantidad de agua residual en los sistemas en el sitio de origen. Lo mismo debo mirar también y debo hacer una medición, un muestreo eventualmente para yo mirar cuál es la calidad de agua que yo estoy entregando, ¿sí?
En el caso de los sistemas en el sitio de origen, pues efectivamente ahí ese paso pues se omite, ¿no? Porque el mismo sistema, y como son aguas residuales, digamos, a nivel unifamiliar o para comunidades pequeñas, los mismos sistemas de filtración, los campos de infiltración, los humedales artificiales, las trampas de grasas, los decantadores, los desarenadores, todas esas etapas, pues efectivamente hacen que usted, digamos, como tal, no haga per se una medición. Sin embargo, aún así sean sistemas a menor escala, de todas maneras yo tengo que por lo menos cerciorarme con un muestreo qué calidad de agua yo estoy entregando a los cuerpos de agua y que pueda garantizarse que esa agua que yo allá voy a utilizar, la pueda utilizar para algunas actividades domésticas, incluso actividades comerciales o a baja escala a nivel industrial. Entonces, es también importante mirar ese tema, solo que en los sistemas, digamos, a menor escala, para diferenciarlos, pues efectivamente ese paso, pues digamos, no es tan riguroso como en el caso de un nivel, a nivel central, un sistema a nivel central. Sin embargo, mire lo que también se plantea contemplar, ¿no? Calidad del agua, la temperatura, mire los usos de la tierra, la zonificación, si hay prácticas agrícolas o si hay prácticas industriales o otro tipo de práctica. Entonces, fíjese que hay que tomar esa información, no a menor escala para los sistemas en el sitio de origen, sino también en el nivel central. ¿Sí? Generalidades, fíjese, información, requerimientos de cómo son las descargas superficiales y subsuperficiales, como ya se han visto en los videos de la palabra subsuperficial, información de los cuerpos de agua aquí a esta escala. Ahí sí, mejor dicho, es sí o sí imprescindible levantamiento cartográfico, porque necesitamos conocer en una escala determinada, necesitamos conocer esa información de los cuerpos de agua efectivamente en el área de influencia en este caso, y pues acorde a los requerimientos que le exige, digamos, el reglamento RAS, a donde tengo que hacer mi cartografía, ¿sí? Observar también, y ahí sí también, y mejor dicho, es efectivamente improbable no hacerlo, los caudales diarios, los máximos, en los picos horarios más álgidos, los caudales mínimos, etcétera, etcétera. Entonces acá ya digamos esos aspectos netamente de ingeniería, entonces pues hay que realizarlos como información, ¿sí? Inspección visual, mire que por allá hablábamos en otras oportunidades que y para sistemas efectivamente a una escala menor, el conocimiento más o menos empírico, más o menos holístico que pueda tener una persona sirve para diagnosticar, para tener un punto de vista técnico frente a los estudios mínimos que deben tenerse. Mire, aquí también plantean la inspección visual, por lo menos la inspección visual. Haciendo un paréntesis, en la universidad me acuerdo que nos daban teoría de la investigación científica y uno decía, mira, ¿por eso qué será? Es precisamente el poder observar, el poder analizar a partir de la observación, de los sentidos. Y hay muchas personas que la experiencia misma, digamos, les ha dado ese conocimiento y cuando no se tienen en ese momento los insumos técnicos en materia de equipos, en materia de elementos, para la redundancia, pues
apelar, digamos, al juicio del conocimiento, de la experiencia, el juicio empírico, pues también es importante. Entonces, fíjese que aquí también la inspección visual ya me da a mí más o menos un panorama. Por eso es importante en el trabajo en campo fotografías. Eso es muy importante. Eso ayuda, pero brutalmente, a poder tomar usted decisiones más adelante. Mire que a nivel de pequeña escala, por decirlo así, entre comillas, como para diferenciarnos, ahí también hablaban sobre estudios de granulometría, de permeabilidad, de los campos de infiltración, mirar la capacidad de infiltración de los suelos. Fíjese que aquí, pues con mayores veras, ¿no? Obviamente se debe tener en cuenta los niveles freáticos, los aspectos topográficos, la hidrogeología y más en estos sistemas más complejos, pues los estudios hidrogeológicos, además que eso es un factor de riesgo natural, los hidrogeológicos, entonces pues hay que levantarlos, esos estudios, y obviamente revisar los mismos estudios que se hicieron, digamos, en la zona de influencia o en la zona, digamos, donde se proyecta la implementación de este sistema, ¿no? Hay que revisar ahí mismo, digamos, todo lo que estos estudios mínimos que ustedes ven. Al revisar, pues ahí le dará, digamos, una pauta para observar si efectivamente son más o menos precisos, más o menos fidedignos. Esto sí que es importantísimo y más para un proyecto de estos, ¿no? Un proyecto que va a atender 200.000 personas para poner ahí un ejemplo pues mínimo, ¿no? No vamos a hablar acá de una ciudad de 5 millones. Estamos hablando aquí de 200.000, 400.000, 500.000, que eso ya me parece a mí una barbaridad. O sea, 500.000 habitantes, eso ya es muy grande. No sé cuánto, ahí me corregirán, Armenia, Villavicencio, cuántos más o menos habitantes tienen. Ese datico ahí, bueno, ahí nos lo comentarán después. Entonces, fíjese que, pues, sí o sí, estudios sísmicos, vulnerabilidad sísmica, inundaciones, estimación de los vientos. Entonces, fíjese que esos estudios de vulnerabilidad, de gestión de riesgos, pues, efectivamente, son muy necesarios. Selección del tratamiento, ¿sí? Esto es un tema importante porque dependerá, digamos, de diversos aspectos. Entre estos, los estudios que se deben hacer para la cobertura. ¿Hasta dónde voy a llegar yo? ¿Sí? Entonces tengo que mirar, tengo que yo darle un alcance, ¿sí? Tengo que mirar hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Tengo que analizar también, obviamente, ya a una escala mayor, tendré que analizar presupuesto. Bueno, mire, tenemos este presupuesto, entonces con base en eso, aproximadamente nuestro sistema nos puede costar para, no sé, X habitantes nos va a costar 2.000 millones de pesos, ¿sí? Porque hay que ajustarse, digamos, al presupuesto. Eso sí, pues, digamos, no es un secreto que, pues, obviamente, con el presupuesto en mano, es que yo puedo hacer una proyección, ¿sí? Una proyección, algo lo más aproximadamente posible, porque yo necesito mirar a partir de ahí cómo va a ser esa cobertura. Ah, que yo no tengo el dinero. Bueno, perfecto. Entonces vamos a proyectar la cobertura, ¿sí? Y el estado del sistema de recolección de las aguas residuales. ¿Cómo está ese sistema de recolección? Donde llegan las aguas, ya se canalizan y llegan, ¿sí? ¿Cómo está ese sistema? No, ese sistema no lo tenemos, ¿sí? Pero entonces ya miramos, pero la cobertura es esta, actual, una cobertura para 50.000 habitantes, ¿sí? Pero los sistemas de recolección no lo tenemos. Entonces, hay que efectivamente, para usted seleccionar el tratamiento, pues tengo que mirar esas variables, ¿sí?
a mayor número de habitantes o a mayor, digamos, procesos industriales que yo tenga en mi ciudad, a partir de ese nivel de detalle socioeconómico, pues entonces me permitirá hacer una selección de mi tratamiento. Porque pues si yo tengo 100.000, 200.000 habitantes, hice mi estudio socioeconómico y demás estudios, pues llegamos a la conclusión que es un sistema de tratamiento pues que no va a requerir, digamos, unos biodigestores pues supremamente sofisticados, ¿no? No vamos a necesitar, digamos, un tratamiento hasta allá. Además porque nuestra ciudad pues son aguas residuales digamos que provienen digamos, de la agricultura, que son procesos, digamos, un poco más limpios, etcétera. Entonces yo ahí determinaré mi selección de tratamiento. Efectivamente, se deben evaluar parámetros de la red de alcantarillado y pues si no la tenemos, pues ahí ya hay otra variable que hay que tener en cuenta, que son los sistemas, digamos, de recolección. Entonces ya ahí tengo dos temas a analizar cuando yo no tengo o tengo ese sistema, tengo esa red, pero entonces no está, digamos, como articulada con la planta de tratamiento. Porque resulta que estos sistemas van de la mano, ¿sí? Lo que es el sistema de potabilización que le entrega a usted el agua para el consumo debe también tener una relación técnica con la planta de tratamiento, el planta de tratamiento, con el sistema de alcantarillado. Porque pues efectivamente es un sistema que es un conjunto y es un todo. Entonces, si falla uno, pues los demás pueden colapsar. Ya miraremos un poco más ese ejemplo en la selección de tratamiento. Entonces, fíjense que partir por la cobertura. Yo voy a tener una cobertura de tantos habitantes. Yo parto de ahí y después voy decantando cómo es mi estado del sistema de recolección de estas aguas. Porque hay sistemas de recolección individuales, las aguas pluviales, las aguas domésticas, pero incluso aquí en Bogotá hay todavía sistemas combinados, donde llegan las aguas lluvia y las aguas residuales domésticas. Entonces, esto también hay que, digamos, en primera instancia observarlo para yo poder proyectar como qué tratamiento sería el más adecuado. Estudios de cobertura, sistemas de recolección, como ya hemos hablado, la cobertura poblacional del sistema de alcantarillado, ¿sí? ¿Cuántos usuarios utilizan ese sistema de alcantarillado? Efectivamente, mirar, proyectar, aquí es muy importante y pues en todo proyecto, ¿no? Hay que hacer una proyección poblacional, hay que hacer una proyección de cómo me voy a expandir físicamente, cómo se va a expandir físicamente la planta, la vida útil de la planta, proyecciones si la vida útil es a 25 años, a 30 años, hacer una cantidad de modelaciones para yo poder proyectar cómo más o menos sería a un futuro. Entonces, fíjese que estas proyecciones de la expansión de la cobertura, no solo la actual, sino cómo va a crecer la población, pues obviamente importante tener en cuenta estos aspectos. Los porcentajes de infiltración, mire eso, lo que ya habíamos comentado, los afluentes, las conexiones cerradas, ya en este tema ya hay ya un tema de conexiones cerradas, digamos, aquí ya a nivel rural, pues digamos que no se observó, pueda que sí se presente, ¿por qué no? Una conexión errada, pero ya para estos sistemas a gran escala, las conexiones cerradas, digamos, son frecuentes. Efectivamente, pues determinar y calcular aproximadamente los porcentajes de las aguas residuales que genera la población, muy importante determinar ese aspecto porque puede presentarse que yo tengo una población PX, pero el porcentaje de recolección de esas aguas es otro.
Entonces, ahí tendríamos que entrar a analizar, bueno, ¿y por qué se puede presentar ese aspecto, ese fenómeno inusual, digamos? El aporte industrial, obviamente, todas las actividades, ¿qué aporte es el que hace la industria? Industria manufacturera, industria alimenticia, etcétera, etcétera. Y determinar, mire, una cosa muy importante, y fíjese que aquí ya entran en detalles, ¿no? Que son, digamos, los reboces, ¿sí? Los reboces por los excesos que se puedan presentar en estos sistemas de recolección debido a la colmatación de esos sistemas, debido a la falta de mantenimiento, debido a la falta de cultura ciudadana, porque, y haciendo un paréntesis acá, me causó curiosidad ayer que salí a hacer una diligencia y entonces un muchacho muy joven, por cierto, un adolescente, estaba con un chiquillo y entonces el chiquillo cogió y le dio el bombón para que el muchacho adolescente se lo destapara, pues cogió, destapó el bombón, le destapó otras cosas e inmediatamente lo botó, así, como una cosa, como por inercia, ¿sí? Como una cosa normal. Yo destapo algo y ya, de una al suelo. Entonces me causó mucha curiosidad eso porque yo dije, pues, bueno, estamos hablando de un muchacho joven, ¿no? Que se supone que los jóvenes son mucho más receptivos en esas cosas. Uno ya de veterano ya después como que no aprende a hablar, como dice el dicho. Entonces me causó curiosidad. Y fíjese que esos reboces, y más a una escala de 500.000 habitantes, pues se deben a muchos factores, ¿no? Entre esos, digamos, también, ¿no? La cultura ciudadana. Si los ciudadanos todavía arrojan residuos a las alcantarillas, al suelo, pues entonces eso sí, la acción del agua cuando se presenten precipitaciones o el mismo viento, pues todo ese arrastre hace que se vayan en los sistemas y puedan haber reboces. Entonces, cuantificar, ubicar esos reboces, esos excesos, por muchos factores, no solamente por la falta de cultura ciudadana, sino pues también por falta de mantenimiento, exceso de colmatación de los sistemas, bueno, entre muchos aspectos que se puedan presentar. Estudios de calidad de la fuente receptora. Mire esto tan importante acá. Aquí hay que hacer análisis de aguas donde voy a llevar el agua residual. ¿A dónde va a ser vertida? ¿Sí? Porque efectivamente, si yo hago un análisis físico-químico de la fuente receptora de mi cuerpo hídrico que va a recibir esas aguas, me arroja una caracterización X y yo al hacer el muestreo de mi tratamiento me arroja otra, cuando yo ya voy a hacer el vertimiento, tengo que cotejar esos resultados para que efectivamente, como les venía diciendo anteriormente, para que podamos garantizar, ¿sí?, que esa calidad de agua yo pueda utilizarla aguas abajo para mis procesos, ¿sí? Entonces, importantísimo, digamos, tener en cuenta ese aspecto hídrico, digamos, ese análisis de el muestreo en la fuente receptora y el muestreo en la descarga o la entrega del vertimiento. Mire lo que les venía contando. Debe tenerse en cuenta efectivamente la interacción que tiene la planta de tratamiento, el sistema de alcantarillado, los cuerpos de agua donde se van a llevar donde se van a entregar estas aguas, porque como les comentaba, esto es una unidad que trabaja mancomunadamente, ¿sí? Trabaja mancomunadamente explícitamente para el manejo de vertimientos. Entonces es importantísimo también ya, fíjese que vamos entrando ya un poco más a nivel de detalle porque aquí ya hay dos sistemas, la planta de tratamiento y el sistema de alcantarillado. Entonces, importante efectivamente ese aspecto. Y dentro de esos estudios de calidad de la fuente receptora, mire que aquí le dan unos parámetros
a modelar, ¿sí? Deben utilizarse como mínimo estudios en esas fuentes, en esos cuerpos de agua donde se van a entregar, pues mire los datos que piden. Y fíjese que esos datos no se escapan a, digamos, las características físico-químicas que tiene un sistema de tratamiento en el sitio de origen. Mire, no cambia para nada. Necesitamos mirar el oxígeno disuelto, necesitamos mirar la demanda bioquímica, los coliformes totales, los excesos de nutrientes que habíamos hablado, los fosfatos, los nitratos que generan eutroficación en los cuerpos de agua, los sólidos suspendidos, esos parámetros, digamos, que si no estoy mal, en el taller quedó ahí como un dato, si pueden averiguar o hacer una cotización de cuánto podría costar un muestreo de aguas con las características físico-químicas y microbiológicas básicas que plantea el RAS, me parece. Creo que entre esos están estos parámetros. Ahí nos podemos dar cuenta más o menos cuánto puede, digamos, costar, ¿no? Es interesante saber, ¿no? Habrá diferencias en los costos, obviamente, ¿no? Me imagino yo. O puede ser también que las diferencias no sean tan grandes. Eso no lo sabemos. Por eso, poder, chévere que todos los compañeros acá participantes pues, puedan, digamos, consultar, ¿no? ese dato de cuánto más o menos puede costar un muestreo, ¿sí? Con los parámetros por lo menos mínimos que pide el RAS. Esto sí que es importante, lo que hemos venido incluso hablando, ¿no? A una escala menor, uy, que dónde tengo que poner mi trampa de grasas que me preguntaban, ahí les comentaba las distancias, ¿no? En una diapositiva por ahí que les envié a 1,30, a 3 metros, a tantos metros. Entonces, fíjense que aquí es supremamente importante y más cuando se hace a gran escala. Si a menor escala, fíjese que también hay que mirar unos sitios adecuados, ¿sí? Para que no genere olores generados por la descomposición bacteriana, por la actividad bacteriana, pues con los sistemas a gran escala con mayores veras, ¿sí? Entonces, los sitios de ubicación deben, digamos, tener una información mínima, como dice acá, mire, mínima y más para estos sistemas centralizados. Entonces, por ejemplo, a mí me surge aquí una inquietud, a ver si alguien me la puede responder. Aquí, por ejemplo, plantean dirección de los vientos. ¿Como para qué pueden pedir ese dato? ¿Quién me puede ahí ayudar? Si me causa curiosidad, ¿por qué pedirán la dirección de los vientos? Hágame por favor aquí. Por Aquí los olores, profe. Exactamente, sí, uno de los datos, ¿sí? ¿Por qué de pronto más caro? Los olores es fundamental. Que digan, listo, bien, te vamos a hacer un modelamiento acá de los vientos, ¿no? Claro, los vientos generan arrastre, no solamente de olores, sino también porque se presentan, ¿qué más, por ejemplo? ¿Qué más se puede presentar ahí, aparte de los olores? ¿Quién me ayuda ahí? Porque los olores, excelentes, sí, yo necesito los vientos para mirar a dónde se dirigen, cómo viajan, y los olores a dónde van, ¿sí? Porque eso sí es una medida. ¿Qué otro parámetro se estudia ahí para llevar a cabo un estudio de vientos? Profe, por la contaminación también que puede darse dentro del aire, dependiendo del lugar donde se haga el proceso. Está ahí cerquita por la generación de gases. Ahí tú lo dijiste, ahí te faltó ese pedacito, ahí, re bien. Los gases, los olores, la contaminación atmosférica ¿por qué otra cosa? Por ejemplo, ¿por qué más? Olores, por los gases, ¿por qué más? Por ejemplo.
Profe, por las temperaturas, porque dependiendo donde se haga, dependiendo al nivel ¿qué es? A nivel del mar. Entonces, dependiendo de eso, también creo que significa algo para que se haga un control mejor, pienso yo, ¿no? Bueno, efectivamente hay una correlación ahí entre la temperatura, puede haber una correlación entre la temperatura y los vientos, porque claro, la temperatura es el catalizador que me sirve para que una reacción química se acelere o se detenga. Y lo que tú dices es cierto, en una tierra cálida, pues claro, las altas temperaturas hacen que los procesos se aceleren y pueda que, digamos, se minimice incluso los olores, porque los procesos de fermentación son mucho más rápidos, pero también puede generar, digamos, un exceso de gases. Entonces, y pueden viajar efectivamente con los vientos que yo tengo que calcular. Entonces, gracias, sí, efectivamente, los olores, los gases, la correlación que existe entre la temperatura y los olores y los gases. Otra cosa que le voy a agregar, el material particulado, por ejemplo, si se va a implementar teas o chimeneas para que se evacúen los gases, yo tengo que, digamos, hacer una combustión, tengo que quemar esos gases. Entonces, fíjense que ese tema de los vientos, de poder hacer pues el estudio de vientos, de cómo se comportan, ¿sí? En qué direcciones, ¿sí? Pues es importante ese pequeño detalle ahí que plantea, que es mínimo. Cuando efectivamente estamos hablando de niveles de complejidad alto, y fíjese que ahí en el RAS el nivel de complejidad alto ya pasan los 60.000 habitantes, imagínense. Ya el nivel de complejidad es mayor a 65.000, pero me corrigen, por favor, con ese dato. Imagínense, ya necesita ahí ese parámetro. Efectivamente, cuando son estos niveles de alta complejidad, pues definitivamente la participación ciudadana es clave en ese aspecto, porque me van a poner una planta de tratamiento acá en mi comunidad, donde, mejor dicho, nos va a afectar profundamente por los olores, por la generación de vectores, proliferación, digamos, de gases, entre otros aspectos, incluso asociados a temas de seguridad, incluso. Entonces es importantísimo definitivamente eso, charlarlo y hacer audiencias públicas, como dice el RAS, pues indudablemente la comunidad debe participar. Fíjese que, como bien conocemos, el grupo o el profesional, técnico, asistencial, porque necesitamos de toda clase de personal, tendremos que tener una, dos, tres personas, ¿sí? Que se dediquen exclusivamente al tema de las audiencias públicas, al tema de llamar a la gente, de convocarla, de hacerle, digamos, esta socialización, de comentarles, bueno, ustedes qué piensan de este proyecto. Primero les vamos a presentar cómo va a ser el proyecto, dónde va a quedar ubicado tentativamente. Tenemos 3 propuestas. Fíjense que el consultor, el diseñador, el grupo de trabajo o la persona natural o jurídica que es de la construcción, la implementación y de miles de aspectos, pues efectivamente tenemos que tener personas que se dediquen exclusivamente a ese tema, porque si estamos hablando de una población de alta complejidad, y eso que el alta complejidad empieza, creo que a partir de 65.000, algo así. Imagínense, o sea, es una población relativamente pequeña. Una población de 200.000, 300.000, 500.000. Una población como Pasto, una población Tumaco, Armenia, Popayán, incluso Florencia, que le calculo por ahí 120.000 más o menos, no estoy muy seguro. Entonces, eso sí, las personas, mejor dicho, importantísima la participación, porque les cuento que
en muchas ocasiones, entonces yo creo que han tenido esa experiencia, los proyectos se caen por las consultas previas incluso. Claro que eso ya es otro tema, pero digamos, y ese tema de las consultas previas sí que es más complejo porque si es de una comunidad, una etnia, ahí pues se requiere otro tipo de procedimientos. Aquí estamos hablando ya a nivel urbano, digamos a nivel más municipal, y aún así muchos proyectos se han demorado precisamente porque pues poner, poner todos de acuerdo va a ser muy difícil. Eso sí, decir que quedamos todos de acuerdo en algo, eso me parece que es muy difícil. Habrán unos que el proyecto les beneficiará, otros no tanto, otros definitivamente no, etcétera. Entonces, importantísimo. Estos sistemas que definitivamente una alta complejidad, ¿sí? Per se tiene una alta complejidad, pues obviamente esta adquisición de predios sí que es engorroso y difícil de manejar. Entonces, ese es un tema también que efectivamente importantísimo analizarlo. Entonces, digamos, venía comentándoles que la adquisición de predios, en eso, mire, nos podemos demorar años en ese tema. Si efectivamente las instituciones, si efectivamente a quien se le va a comprar el persona natural o jurídica concilia, si los valores a pagar son los justos por parte de los propietarios, si yo tengo que adquirir unos predios baldíos, pues eso va a tener otro procedimiento. En eso, mire, se puede quedar un proyecto ahí siempre y cuando obviamente pues no se agilicen las gestiones, no se realicen, digamos, pues todas las reuniones con las entidades y no se buscan los recursos económicos para poder implementar estos sistemas y pues la adquisición de predios, si en efecto eh, el emplazamiento como tal va a ser en X o Y jurisdicción y yo ahí, por los estudios que hice preliminares, me perfilan el hecho de yo implementarlo en ese lugar, pero debo efectivamente adquirir unos predios, pues en eso hay que incluso antes, efectivamente, pues, y es obvio, tener en cuenta si debo o no adquirir esos predios cuando yo de manera preliminar voy haciendo mis análisis y voy mirando, mire, acá con estos análisis, con estos estudios preliminares que hemos hecho, llegamos a la conclusión que tenemos estas posibilidades de poder aquí, pero resulta que hay unos predios y eso es un tema que definitivamente es bien, pero bien complejo. No sé a una escala, digamos, mediana, por decirlo así, como para entendernos, a una escala de 500,000 habitantes, ¿sí? Como por ponerlo, pues, una escala pequeña, que no me parece una escala pequeña, 500,000 habitantes, para mí eso es una locura. Aquí, por ejemplo, haciendo un paréntesis, aquí nomás en Soacha, que queda pegado a Bogotá, ya hay 1,5 millones de habitantes, entonces imagínense. Entonces, pero para ponerlo en esos términos, aquí, por ejemplo, para hacer una obra toma mucho tiempo porque necesitan comprar predios. Y cuando se adquieren los predios, pues es una cosa un poco irrisoria. Cuando ya se adquieren los predios, entonces también se demora porque entonces el proyecto no arranca. Entonces, fíjese, malo si yo, digamos, me demoro en la adquisición y malo también cuando ya los tengo y no camina el proyecto. Entonces, ese sí me parece a mí que es un enredo el macho y ahí nomás, en ese punto, en el valor de la adquisición, ahí también ahí debe intervenir un grupo especialista, digamos, en estos temas. Los aspectos políticos, legales, normativos, eso sí que es importante, ¿no? Los servicios públicos, ¿sí?
qué disponibilidad de servicios, porque estos sistemas ya a nivel un poco más macro, ¿sí? Para 500.000, 300.000, 1 millón de habitantes, pues efectivamente sí tenemos esa disponibilidad, porque yo voy a automatizar muchos procesos donde yo requiero electricidad, disponibilidad permanente, telecomunicaciones, etcétera. Entonces, obviamente, dentro de estos estudios que hemos planteado acá, estas variables que deben tener estos estudios, pues está, digamos, ese diagnóstico, ¿no? De cómo están los públicos. Mire, por ejemplo, acá esta ubicación, ¿no? Y fíjese que también la topografía ahí siempre tiene desniveles, ¿no? Sin embargo, mire, se nivela. Eso ya a nivel de construcción no es mi campo, no soy ingeniero civil, ¿sí? Por eso, pues, obviamente es importante el concepto, ¿no? Claro, de un ingeniero civil. Además, porque pues, para eso se requiere un grupo interdisciplinario, no solamente ingenieros, necesitamos sociólogos, necesitamos acá incluso abogados, necesitamos economistas, necesitamos técnicos, necesitamos, mejor dicho, de todos los perfiles, porque aquí nomás hay que atender los temas de la comunidad, tienen que atender los personas especialistas en el tema. Entonces, fíjese ahí, digamos, esa ubicación. Y como efectivamente veníamos aquí hablando, pues la ubicación y todos estos análisis me van a permitir, si yo estoy generando, y vea, y se nos escapaba un detalle cuando preguntaba que por qué es importante, digamos, ese estudio de los vientos. Fíjese que los ruidos también, los ruidos es una emisión que usted genera a la atmósfera. Voy a hacer un paréntesis acá. La contaminación atmosférica, ¿sí? Son todas aquellas emisiones que se generan a la atmósfera, llámese olores, llámese gases o llámese ruidos que se representan las electromagnéticas. Esa es la contaminación atmosférica. No solamente son la generación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Como el metano, el dióxido de carbono. También contempla la contaminación atmosférica, los olores, ¿sí? Producto del ácido sulfídrico, producto de los compuestos amoniacales. Y ruidos también es una emisión electromagnética que cuando sobrepasa un número de decibeles, pues efectivamente se convierte en contaminación auditiva. Entonces, fíjese que esto también es importante. Si imagina la planta que genere más de 100 o 110 decibeles, no sé exactamente qué estipula la norma, pues eso le va a generar una problemática socioambiental. ¿Sí? Lo que les comentaba, mire, el material particulado, ¿sí? Todo ese material particulado del PM5, que son el material particulado de 5 micras, y el material particulado de 10 micras. Entonces, ahí importante también determinar los olores producto de la cloración, también va a generar, digamos, emisiones. Y efectivamente, si yo no hago un adecuado mantenimiento o operación, se me pueden generar vectores indeseables, ¿sí? Si voy a utilizar, por ejemplo, sustancias químicas para X o Y actividad, esa aspersión de aerosoles o de pintura u otro tipo, digamos, de insumo que se requiera en un momento dado, que puede generar emisiones, tener en cuenta, digamos, ese aspecto. Miren que dentro de estos estudios que hemos venido hablando, debe tener, digamos, un estudio donde se concentran, digamos, los puntos de olores, ¿sí? Hay que observar en mis procesos, bueno, aquí se está, en el proceso de floculación y coagulación, aquí se me está presentando demasiado olor, entonces hay que entrar a analizar, efectivamente, ¿sí? Por qué están generando esos olores, entonces, o no estoy aplicando acá
el suficiente coagulante, o de pronto entonces no, los filtros cuando pasan a la siguiente etapa no están funcionando. Entonces mirar, digamos, esos puntos de emisión de olores, ¿no? O sencillamente pues está funcionando bien, solo que la carga contaminante es tan alta que los olores pues digamos se maximizan. Lo que les comentaba también, no solamente la modelación de los vientos, sino la modelación de la dispersión de partículas de contaminantes a la atmósfera. Es pertinente hacer esa dispersión, esa modelación. ¿Cómo? Y eso ya, obviamente, pues las personas especialistas en el manejo de los software, de ese tipo de software ambientales donde yo modelo cómo se puede dispersar la contaminación correlacionando la modelación de los vientos, cómo los vientos pueden arrastrar esas emisiones y hacia dónde las llevan. Entonces es importante esos estudios de modelación, como les venía diciendo, para efectivamente poder evaluar, ¿sí? No solamente hacer la modelación, sino la evaluación de esas concentraciones de sulfuro de hidrógeno o de ácido sulfídrico, que es lo que genera, digamos, esos olores, aparte de otros compuestos, ¿no? Y efectivamente hacer esas mediciones en diferentes tiempos, ¿sí? Una frecuencia ahí lo plantean o lo recomiendan como una frecuencia de 15 minutos más o menos, y ahí, digamos, sacar una media móvil simple para yo poder decir más o menos cuáles son mis concentraciones. Primero, qué sustancias, qué emisiones yo cuando hice el muestreo obtuve y qué concentración tienen esas emisiones. Entonces es importantísimo, ¿no? Mire, por ejemplo, ahí hacen aquí en la gráfica, fíjese que aquí hay más o menos hacen así, pues, de manera didáctica, cómo más o menos cómo fluyen los vientos, ¿sí? Cómo afecta la radiación, temperatura, eso afecta, eso puede agudizar, ¿sí? Los olores, por ejemplo. Las lluvias, mire que también es importante las lluvias, hacer una modelación de precipitaciones o por lo menos tener esos cálculos. Y más cuando hay emisiones atmosféricas, cuando hay emisiones y se mezclan con las lluvias, pues puede generar efectivamente unos fenómenos, ¿sí? Fenómenos o impactos ambientales negativos en este caso. Entonces, importantísimo, ¿sí? Aquí sí ven ya en nivel más de detalle para estos sistemas. Y efectivamente, aquí también hablan de un tema que lo puse así textualmente para que lo podamos entender, porque pues puede uno ahí como quedarse en las mismas con el cálculo de las redundancias, ¿sí? Lo puse aquí textualmente como aparece en el RAS para poderlo entender. Este cálculo de las redundancias, digamos que las plantas de tratamiento tienen unas etapas, aquí lo llaman trenes de tratamiento, es como el tecnicismo que utilizan en el RAS, pero son etapas, ¿sí? Entonces los trenes, entonces yo lo asocio que son por vagones, ¿no? Tiene vagones, cada vagón es como una etapa, un proceso. Entonces, esas redundancias hacen referencia a que esos trenes de tratamiento, el tratamiento del agua y el tratamiento de los lodos, debe tener la capacidad suficiente para poder recibir el caudal que entra a la planta. Entonces, me explico, aquí tengo mi planta de tratamiento, acá, y resulta que en una de las etapas se hizo, digamos, se interrumpió la operación de una de las etapas por X motivo, porque se presentó un mal funcionamiento, se presentó una fisura en un tanque, entonces de manera preventiva vamos a parar aquí este proceso. Entonces a eso se refiere con las redundancias, que esos trenes de tratamiento tengan la suficiente capacidad para poder recibir el caudal que entra a la planta, ¿no?
por tal motivo, ese cálculo también se debe hacer y obviamente pues en estos sistemas que son grandes, que son complejos, pues obviamente lo requieren técnicamente el RAS, ¿no? El grado de redundancia. Entonces, espero que haya quedado claro. De todas maneras, en la norma está, pero aquí se los coloco textualmente. Y efectivamente también hay que hacer cálculos, proyecciones de las eventuales instalaciones secundarias u otras construcciones u otras etapas que a partir de mi proyección poblacional yo deba incorporar en unos años. Entonces debo también hacer esa proyección de los requerimientos espaciales, ¿sí? Y obviamente dentro de ese emplazamiento de la planta, pues obviamente tener acceso a la libre circulación, que tenga un fácil acceso a la planta. Fíjese que acá en esta diapositiva, mire que está con un acceso pues más o menos adecuado, se ve muy bien, digamos. Es importantísimo llevar a cabo estos análisis cuando efectivamente ya se estén, digamos, haciendo pues todos los estudios para la implementación. Bueno, compañeros, hasta aquí vamos hoy a concluir, digamos, ¿sí? Quiero, digamos, dejar hasta acá el tema para que pues por lo menos ahí tengan esta horita de pronto de mirar un poco el taller, de poder adelantar algo, y también para que descansen un poco porque pues ya nos volveremos a ver mañana, ¿sí? Para mañana sí terminaremos ya el tema sobre la evaluación de impacto ambiental, que me parece importante tener presente ese tema. Miraremos pues ya el lunes y martes, pues obviamente el taller es desarrollado por parte de ustedes. Entonces pues vamos a concluir el día por hoy, ¿sí? Con el tema de los sistemas centralizados, ¿sí? Que son, digamos, sistemas efectivamente mucho más complejos, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, quería concluir. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna pregunta, compañeros? No, profe, por mi parte ninguna. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Adrián. Bueno, antes de terminar, aquí les quería, por ejemplo, mostrar, fíjese que estas redundancias, vamos a volver a hablar sobre este tema, como para poder un poquitico digerir mejor. Estos trenes de tratamiento hacen referencia a que está el tren de tratamiento de aguas y el tren de tratamiento de lodos. Esos dos trenes de tratamiento, como lo llaman acá los del RAS, deben integrarse después, ¿sí? Entonces, para yo hacer la entrega ya final, ¿sí? Deben integrarse. Entonces, fíjese que acá en este diagrama de los lodos, fíjese que aquí, voy a agrandar un poquitico más para mirarlo mejor, para concluir. Fíjese que acá, mire que los lodos, la operación preliminar, aquí voy a contarles cómo el tratamiento de lodos, digamos, para una planta, así de manera muy general. Incluso esto es una gráfica que lo estipula el RAS. Entonces, fíjese que la operación preliminar es la disgregación del lodo, pues primero el almacenamiento, ¿sí? La mezcla, y mire que hacen un desarenamiento de lodo, o sea que también el lodo hay que hacer una especie como de tamizaje más o menos. Después viene un espesamiento, ¿sí? Entonces viene ya, ahí viene el tambor espesador que llaman, o ese tambor rotatorio, digamos, ¿sí? Se espesa por gravedad, digamos, y se hace una centrifugación. Entonces ahí es como darle un espesamiento al lodo, digamos, como depurarlo más. Cada etapa es una etapa de depuración.
Después viene la estabilización, ¿no? Que es con cloración, mire, con cal, ¿sí ve? Mire, casi no, prácticamente el mismo concepto si lo hacemos a otra escala menor, a nivel, digamos, del sitio de origen. ¿Sí ve? Oxidación con cloro, estabilización con cal, tratamiento con calor. Fíjese que nosotros vimos también en las anteriores clases, vimos cómo se puede hacer un tratamiento con los rayos del sol, ¿sí? Y además que es una etapa que permite ahorrar costos, digamos, de energía. Entonces, aquí prácticamente, mire, es el mismo concepto, solo que a una escala mayor. La digestión anaerobia o digestión aerobia y sale ya un compostaje, ¿sí? Alguien me preguntaba que sí, que pues que el lodo para compostaje, claro, perfecto, pero mire que tiene que surtir unas etapas, ¿no? De desarenamiento del lodo, de hacer un espesamiento para que coja forma, para que vaya degradándose un poco más, para que las bacterias, digamos, cuando pase a la digestión anaerobia y aerobia, se pueda depurar más, se oxida con el cloro, se estabiliza con la cal para estabilizar los iones de hidrógeno, después pasa a un acondicionamiento, digamos, ya es un proceso un poquito más complejo. Y mire qué curioso, pasteurización, mira, hasta el lodo lo pasteuriza, almacenamiento a largo plazo y una desinfección. Yo no sé, pues ahí ese término, la verdad, hasta ahora lo veo en este tema, eso de la pasteurización. Si uno le hablan de eso y le hablan de los lácteos, de otro tipo de sustancias de alimentos, pero nunca acá. Y debe tener sentido, porque haciendo un paréntesis acá, cuando conocimos la planta del salitre acá en Bogotá, ellos todavía no tenían los biodigestores, ¿sí? Para precisamente hacer el proceso del espesamiento de los lodos. Y ya después cuando se implementó esa etapa, claro, ya, y volvimos a ir en unos años, porque eso se demoró un jurgo de años, en implementar, digamos, ya la tercera fase del tratamiento, sí efectivamente ya salía el lodo ya de manera desinfectada y ese lodo ya digamos, con unas características supremamente diferentes a como entra en el proceso, ¿sí? Entra un lodo grueso, pesado, con demasiado olor y sale ya obviamente con un olor también fuerte, pero un olor un poco más estable, incluso la textura del mismo lodo, ya era supremamente fino, mucho más suelto, poco hidratado, y ahí sí ya cogían, se empacaba ese lodo, tenían una sección de empaque, y ese lodo efectivamente lo utilizaban para hacer, digamos, actividades de restauración ecológica, por ejemplo, en algunas zonas de minería a cielo abierto, de extracción de material para la construcción, las llamadas canteras. ¿Sí? Si ustedes de pronto han visto por ahí en fotografías de Bogotá, pues en un tiempo se explotaban mucho los cerros orientales. Después ya por allá en el sur, que hay otros cerros, allá, digamos, se explota y cuando se hizo, digamos, esa restauración ecológica y ecosistémica de esa explotación de las canteras, ese lodo lo utilizaban para efectivamente acondicionar el área con ese sustrato y fuera, digamos, restituyéndose la flora y la fauna. Mire qué cosa tan interesante con esos lodos, ¿sí? Aparte, obviamente, de la incorporación de una cantidad de sustratos y una cantidad de plantas, etcétera, etcétera. Pero muy interesante, digamos, esa utilización de ese lodo, ¿no? Entonces, digamos, aquí les quería mostrar, digamos, como este proceso así rápidamente, porque pues para más o menos, pues entender un poquitico este concepto de las redundancias que llaman ellos acá, es precisamente por eso,
porque hay un tren de tratamiento para las aguas y para los lodos que una vez depurados vuelven y se incorporan ellos para hacer un vertimiento. Aquí, digamos, en estas plantas, efectivamente ya a una escala mayor, pues ese lodo se utiliza, ¿sí? Se reutiliza, digamos, ya una depurada. Bueno, permítanme. Permítame, por favor. Bueno, compañeros, para finalizar vamos a mirar un video muy cortico sobre el funcionamiento de una planta, digamos, ya a nivel un poco más grande. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y ahí les comparto. ¿Qué profe no se está mirando el video? ¿Sí lo miramos, compañero? ¿Encontramos, Sí, profe, sí se ve. compañero? Sí, sí se está viendo. ¿Sí se está viendo, compañeros? Ah, bueno. Sí, Me profe. dicen en todo caso. Listo, perfecto. Ahorita estamos en lo que es el tratamiento preliminar. Esta parte es donde está llegando el agua. Solamente le quitamos los sólidos gruesos, los sólidos inorgánicos del agua a tratar para que ya esté lista para las pruebas y pase a la planta de tratamiento. Ok, y esta parte que estamos viendo, Es el canal desalinador. Ahorita están operando 2 y operan de forma alternada. Ahorita estamos ya en la hora pico y estamos usando los 4. ¿de aquí hacia dónde va el agua? De aquí ya se bombea directamente a la planta de tratamiento. Pasa todavía por unas cribas que son automáticas que hacen que circule más el agua, quitándole la arena. Y aquí en los equipos que estamos viendo, ¿qué es lo que están haciendo? Ahorita están realizando un bombeo continuo hacia la planta. Prácticamente la planta está operando las 24 horas. Bueno, 2 horas en la madrugada es cuando se para un ratito, pero es continuo el proceso. ¿Qué caudal se está tratando ahorita? Ahorita estamos tratando 200 litros por segundo. Ese es un promedio diario, aunque en las noches baja un poco, pero sí se sigue manteniendo el caudal. Automático, se retiran todos los sólidos que no podrán ser tratados biológicamente. Es decir, toda la basura como plástico, pelos, huesos, pañales, troncos, etc. Todo este tipo de basura se retira automáticamente por medio de estos sólidos. Aquí podemos ver cómo por medio de un canal el agua llega después del pretratamiento hacia el reactor, en donde tendrá su tiempo de residencia necesario. Nos encontramos en el sedimentador central de uno de los reactores de la planta de tratamiento. Este motor, como podrán ver, es el que hace que gire todo el sistema de rastras y es el que jala todo el lodo hacia la parte central, de la cual después se sedimentará y se mandará a otro reactor. El clarificado sale por la parte superior y se colecta por un canal perimetral, del cual se manda posteriormente al tanque clorador. En esta parte, el clarificado del agua del reactor se conecta en un canal perimetral, del cual, como podrán ver, pues ya viene prácticamente el agua limpia. De aquí pasará hacia el tanque clorador, en donde se le da el tratamiento final.
Ese es el desnatador. El sistema de rastras en la parte de arriba tiene un peine que por toda la parte superior del frente lo va jalando lentamente, y al terminar y llegar al sitio final lo descarga y lo vierte en una charola para después mandarlo nuevamente al reactor y que este vuelva a dar su tratamiento. En esta parte tenemos el retorno de lodo que viene del central de la central de la placa. Aquí podemos ver cómo por un sistema de bombeo los lodos regresan otra vez al reactor para proveer de materia orgánica nuevamente al agua que está acidificada. Una vez que en el reactor la concentración de lodos es muy alta, por un sistema de bombeo se mandan a este sistema de digestión, en donde posteriormente, al obtener el tiempo necesario, se manda a un sistema de filtro banda para su posterior deshidratado y puesta a disposición. Nos encontramos en el tanque clorador. Aquí, por un sistema de tratamiento y por adición de gas cloro, es que se da el último proceso de tratamiento, que es la desinfección. Por último, por medio de un sistema de cascadas, podemos observar la salida del agua ya tratada, que será devuelta nuevamente al río en cumplimiento de la norma correspondiente. Bueno, compañeros, muy interesante y bastante complejo, ¿no? Ya a ese nivel, ahí tiene cierta complejidad viéndolo así, pues, a primera vista, ¿no? Si se fijaron que era más o menos para unos 450.000 habitantes más o menos, entonces ya, digamos, es un sistema ya, y solamente para 500.000, ya mire toda la complejidad que hay en el sistema. Entonces, muchachos, pues les agradezco muchísimo. Espero que me les vaya muy bien con el taller. Mañana, pues ahí hablaremos, digamos, algo sobre esto, que nos cuenten, digamos, cómo les ha ido. Las personas que nos comentaron, pues veo que ahí van bien. Entonces, la idea es poder hacer ese ejercicio, a ver hasta dónde podemos nosotros llegar respecto a este diagnóstico preliminar que se pretende, digamos, levantar. Entonces, les agradezco, muchachos, muy amables por su tiempo y mañana nos veremos entonces para culminar. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias, profe. Hasta mañana a todos. Listo, Fellow, ahí se lo va a escribir. Gracias, profe. Hasta mañana a todos, compañeros.